El Valencia a fondo, pero antes vamos a ver estas imágenes, ¿verdad? Importantes, eran plenas fallas y como siempre la Peña Nou Campanar inicia esos actos solidarios. Uno para Mozambique, el otro será para Guatemala, donde precisamente allí los niños pierden y sufren amputaciones de dedos, de manos, de brazos y de piernas porque no tienen ni la experiencia ni la organización en el sistema que aquí hay, ¿no? Evidentemente pues ahí son explotados los niños y uno de los objetivos precisamente es que formen una cooperativa. Hay apoyo gubernamental en uno de los adelantados de la Peña, que son miembros de organismos internacionales, desde la Organización Internacional del Trabajo, desde la UNESCO, etcétera, etcétera, que nos remiten esos informes. Pues bien, Nou Campanar como siempre, presidido por Juan Armiñana, además de ganar los primeros premios en las fallas, aunque felicitamos a todos por su dedicación y su trabajo, también se dedica desde hace tiempo a que el 25% de toda la recaudación de la falla vaya destinada precisamente a estas situaciones. Allí estuvieron miembros de la Peña, y ahí estuvo Tony Castellanos y las cámaras de Canal 7 para ser testigos de una situación ilusionante que ojalá palie cuanto menos un poquito esos graves problemas, querida afición, que hay en el mundo. Bueno, nos encontramos en la falla Nou Campanar y bueno, el proyecto Juan Armiñana está haciendo unos proyectos muy interesantes. El 50% de lo que se recaude viendo la falla, ¿sabéis dónde va? Pues para construir 5 campos en Guatemala y 5 campos en Mozambique, por la Peña La Solidaridad. Y nos encontramos ahí con Maite de Motes y Socó en la Peña. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito el proyecto, de la elaboración y lo que estáis preparando en Guatemala, tanto en Guatemala como en Mozambique. Sí, estos dos proyectos ya arrancaron en el mes de octubre y son proyectos para que los niños que allí, que no tienen oportunidad de jugar porque no tienen la ocasión de tener unas zapatillas de deporte, una camiseta o un campo de fútbol en condiciones, que puedan, gracias a los aportes de la Peña Valencianista por la Solidaridad y en este caso de la falla Nou Campanar, puedan pues jugar, puedan hacer su liguilla, su competición y tengan pues un ambiente saludable y de niños, que es lo que normalmente no tienen, porque en el caso de Guatemala incluso son niños que tienen que trabajar para poder mantenerse. Tú vivías en Guatemala, ¿no? ¿A qué te dedicabas en Guatemala? Yo estuve trabajando 6 años con las Naciones Unidas en proyectos de erradicación de trabajo infantil en América Central. Sí. Y a partir de ahí pues empezaste a ver la problemática de toda la gente, de todos los niños de Guatemala. Y con la Peña Solidaridad dice, aquí hace falta campos de fútbol. Pues la verdad es que fue pues unas navidades, un café, una conversación, y ¿por qué no hacemos? Y dije, pues porque no querréis, porque ahí hace muchísima falta. Y a partir de ahí se empezaron a hacer cosas y ahora tenemos este proyecto estupendo que va a ser una maravilla y los niños de Guatemala están encantados y la gente muy agradecida con... Haciendo valencianismo en Guatemala. Haciendo valencianismo en Guatemala. Yo de hecho aconsejo a todo el mundo que visite la página web de la Peña, peñasolidaridad.com, y que se den cuenta de lo que se puede hacer con poquito dinero y con muchas ganas. También pueden haber aportaciones, ¿no?, de los valencianistas. De hecho, o sea, la gente se puede hacer socio de la Peña, es muy poquito lo que se paga al mes y todo el dinero va dirigido a los proyectos solidarios, todo. Maite Sissoko, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el interés.
José María Tomás y tío, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya si trabajando. No, trabajando no, pasándomelo estupendamente. Viendo a muchos valencianistas contando los proyectos que tiene la Peña Solidaritat. Es una preciosidad, la verdad es que merece la pena y además es que esta falla ha tenido el acierto de darle un matiz especial a su compromiso con el valencianismo y con la solidaridad. Y claro, financia, sufraga y ha aportado dentro de los recursos que va obteniendo con las entradas pues una cantidad importantísima para hacer dos proyectos, uno en Guatemala y otro en Mozambique. Te lo estaba contando su compañera Maite Sissoko, los proyectos, pero bueno, para eso necesitamos, aparte de la falla Nou Campanar, la ayuda de muchos valencianos y valencianistas. Claro, el ideal sería que todos los valencianos, valencianistas, y aunque no sean de Valencia, es igual, que toda la gente, bueno, que quiera, pues nosotros la aceptaríamos como muy bienvenida, porque realmente la excusa es el valencianismo, aunque es muy importante. Lo importante es que empezamos a descubrir que dentro tenemos muchas más cosas y muchas ilusiones por hacer en un país y en unos países que están un poquito afónicos de tanto gritar sin hacerles caso. Qué gran frase, esa me la voy a guardar yo para mi repertorio, don José María. ¿El número de peñistas ha aumentado? Sí, claro, continuamente, quiero decir, la gente descubre que la clave de esta peña, yo siempre digo, es la misma. Nosotros garantizamos que el 100% de los recursos que conseguimos llegan a su destino. Y eso es una garantía y una satisfacción para la gente que quiere, porque hay mucha gente que tiene ganas de hacer por los demás, pero quiere tener legítimamente pues la convicción de que merece la pena y que va a llegar a donde tiene que llegar, claro. Don José María, tiene los micrófonos de Televalencia para lanzar a toda la afición de Valencia, a todos los ciudadanos de la comunidad valenciana, la propuesta de los campos de fútbol de Guatemala y de los campos de fútbol de Mozambique. ¿Cómo pueden llegar las aportaciones? ¿Hay un número de cuenta? Sí, hay un número de cuenta. Hay una página web donde uno puede entrar y ver qué es lo que estamos haciendo. Uno puede darse de alta en la peña y tiene unas cuotas muy pequeñitas que van todas igual, o puede hacer unos ingresos puntuales de unas cantidades determinadas, lo que sea. Es muy sencillo porque el nombre de la página web es Peña Valencianista Solidaritat, todo junto y en valenciano. Por tanto es NI y solidaritat.com. Esto es como lo aprende cualquiera. Y si no, acercándose a la falla, aquí estamos repartiendo información de la peña para que el que quiera pueda hacerlo personalmente. Don José María, muchísimas gracias y gente como usted hace falta en esta sociedad. Muchas gracias y todos hacemos falta. Aquí no sobramos nadie, ¿eh? No sobramos nadie. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo integra el entrenador? Es entrenador, no presidente, ¿eh? Presidente no tenemos en la... Muy bien, Saura, Polvorilla Saura. Polvorilla Saura, equipo titular ahí. Un abrazo, José María, a todos los compañeros de la Peña, que ahí están trabajando como